Hola amigos, soy Carlos Ramírez López, para algunos, Doctor Ley. Vengo a hablarles del tema del diferendo de Guyana y Venezuela y la audiencia que se celebró en la Corte Internacional de Justicia. Finalmente tuvo lugar la audiencia en la cual el gobierno de Guyana presentó sus argumentos contra Venezuela en su acción legal por el territorio Esequibo. Por cierto que en esa audiencia solo estuvo presente Guyana, no estuvo presente Venezuela. Ya vamos a entrar a las explicaciones del porqué y las consecuencias que tiene este tema. Guyana estuvo representada por un conjunto de abogados que fueron pagados por ExxonMobil. ExxonMobil le dio a Guyana 15 millones de dólares, y eso hay diversas publicaciones que así lo indican. 15 millones de dólares para pagar abogados. Y entonces Guyana constituyó un poderoso equipo de abogados de los mejores en distintas partes del mundo. Hay abogados de los Estados Unidos, de Inglaterra, entre otros lugares. Ellos expusieron los temas que tienen contra Venezuela. Venezuela manifestó, hay dos posiciones de Venezuela. Una que sale del régimen de Nicolás Maduro. La del régimen de Nicolás Maduro, que es el que se reconoce en la Corte Internacional de Justicia, se reconoce en las Naciones Unidas, de la cual depende esta Corte Internacional de Justicia. La posición del régimen de Maduro es: nosotros no asistiremos a esta audiencia, nosotros no vamos a asistir a ese proceso, porque ese proceso está hecho en contra de lo que se convino entre las dos partes al principio, que en caso de llevarse a un tribunal, el diferendo tendría que ser de común acuerdo entre las partes, y ese acuerdo no ha existido. Eso es lo que ha dicho el gobierno de Maduro, representado por Delcy Rodríguez y por Arreaza, el canciller de Maduro. Entonces, Delcy Rodríguez y Arreaza, los representantes de Maduro, enfrente de este equipo de abogados de los mejores bufetes del mundo, es lo que está presente en esa corte. Venezuela, por su parte, la otra representación de Venezuela, que es el gobierno legítimo de Guaidó, de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, lo que hizo fue emitir un pronunciamiento que coincide con el planteamiento de Maduro. Nosotros no reconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para que intervenga en este caso, porque no ha sido así convenido entre los dos países, como es el requisito indispensable según el Acuerdo de Ginebra para que eso ocurra. Nos abstenemos de intervenir. Mas, sin embargo, se ha calificado esa actuación del régimen venezolano como institucional, y por lo tanto, pues, como diciendo, no nos avergonzamos de coincidir con la actitud del gobierno de Maduro, de la dictadura, porque es una posición venezolana, es una posición institucional que nos cubre a todos. Pero déjeme decirle que no es así. Y voy a explicar por qué eso no es así. El régimen de Maduro es derivado del régimen de Hugo Chávez. Y el régimen de Hugo Chávez es derivado del régimen cubano de Fidel Castro. Fidel Castro, desde 1980, viene proclamando que las pretensiones de Venezuela frente a Guyana son expansionistas, son imperialistas, que Guyana debe disfrutar de su territorio porque eso le pertenece plenamente, y se solidarizó. Inmediatamente, siguiendo esa línea, Hugo Chávez la hizo suya. Y no solo es que dijo y manifestó de manera igual, sino que le metió dinero a Guyana. Creó Petrocaribe y les comenzó, pues, a aflojar dinero y petróleo a precios preferenciales, etcétera, con la estrategia de tener votos del grupo CARICOM, y para tener unas bases que venía conformándose desde Cuba, las bases estas subversivas, guerrilleras, narcotraficantes, que allí operan ampliamente en el territorio de Guyana. Fíjense ustedes. Entonces, Nicolás Maduro ha expresado en múltiples oportunidades solidaridad con Guyana, en perfecta sintonía con este historial de apoyo de parte de Fidel Castro y de Hugo Chávez.
Maduro envió en una oportunidad, perdón, Hugo Chávez envió en una oportunidad a quien entonces era su canciller, a Elías Agua, a Guyana, a que se disculpara con el gobierno de Guyana, porque soldados venezolanos habían penetrado en ese territorio. Así lo registró la prensa. A que pidieran disculpas por incursiones del ejército venezolano. Pero es que Nicolás Maduro también se hizo presente en Guyana, se ha hecho presente, y se hizo presente también incluso en condición de canciller y en condición de presidente. Nicolás Maduro está retratado con las autoridades de Guyana, diciendo, pues dándole todo su apoyo y ratificando los aportes a Petrocaribe, etcétera. Ahí están, aquí estamos mostrando en este mismo video. Van a ver las gráficas en donde eso consta. Por cierto, en una de ellas aparece muy abrazado con el ministro de Finanzas de Guyana, que al poco tiempo fue juzgado y le prestaron cargos por ladrón. ¿Alguien puede creer que después de este historial, la actual postura del régimen venezolano de no presentarse al juicio de la Corte Internacional de Justicia es por consecuencia de un patriotismo venezolano? Porque están rechazando la actitud de Guyana y que ahora están bravos con Guyana. ¿Alguien puede creer eso? Que Maduro está entrando en contradicción con la postura oficial del régimen cubano, que tiene convenios de tal naturaleza con Guyana que, por ejemplo, hay convenios que permiten vuelos entre ciudadanos de Cuba y ciudadanos de Guyana sin necesidad de visa, vuelos directos, de ese tipo de cosas que se ven. Imagínense los tipos de cosas que no se ven. Guyana es un territorio, también hay informes de organismos de inteligencia norteamericanos, que es un organismo, que es un territorio penetrado por el narcotráfico porque tiene demasiadas fronteras, que tiene mucho acceso a las áreas marítimas, que por allí se penetran ampliamente todas las facetas delictivas que están operando en estos territorios. Entonces, no puede entenderse cómo de parte nuestra, de parte del gobierno interino de Juan Guaidó, de parte de la Asamblea Nacional, se venga a decir que es que nosotros vamos a coincidir porque el gobierno de Maduro tiene una posición institucional. El mismo diputado William Dávila, de mi mayor consideración y aprecio, es un hombre serio, un hombre honesto y un hombre muy estudioso, recientemente presentó en un foro que se hizo demostraciones de esto que estoy diciendo, donde aparece Fidel Castro dando declaraciones. Pero entonces, ¿por qué esa coincidencia sin decir el resto? Lo que está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo en realidad el régimen de Maduro? Está encubriendo, está presentando una fachada falsa de decir, nosotros no vamos a ese juicio porque ese juicio es ilegítimo, Guyana está haciendo una cosa indebida. Pero están dejando que Guyana se coja el territorio. Guyana está robándose el territorio. Guyana ha firmado contratos con empresas transnacionales, como la ExxonMobil, con una empresa transnacional china de petróleo, y le está dejando que allí exploren y exploten, y lleno de riquezas, de una manera tal que si Guyana llega a explotarlos completamente, va a tener mayores ingresos que Dubái, por conceptos de petróleo, bueno, cuando volverán los precios del petróleo. Entonces, no podemos estar diciendo que la posición del gobierno de Nicolás Maduro es legítima. No. ¿Que es nacionalista? No. Es un encubrimiento, una falsa presentación para dejar que se sigan robando nuestro territorio. Esos 153.000 kilómetros cuadrados nos pertenecen. Y nos pertenecen porque eran de España. Y cuando conquistamos la libertad de España, todo ese territorio pasó a ser venezolano. Así consta en el acta de la independencia de Venezuela de 1810. Ese territorio es venezolano, inequívocamente venezolano. Y el territorio no se puede defender solamente de boca. El territorio no se puede hacer una defensa boba, decir, no, yo no voy a ese juicio, yo no voy a hacer más nada porque tiene que ser un acuerdo. Mientras estos tipos
se están metiendo y robándonos lo que es nuestro. Vamos a suponer que se estuviera metiendo en la isla de Margarita o en Maracaibo, allá por Perijá. Ah, no, una declaración de principios, que eso no puede ser porque viola los acuerdos. ¿Y dónde está la defensa? Si a mí se mete en mi casa, yo lo saco a palo. Yo tengo que buscar un revólver y sacarlo. ¿Dónde está el ejército y la fuerza necesaria militar para expulsar a estos tipos que están metidos en ese territorio? ¿Por qué no hacemos que un planteamiento escandaloso, si es necesario, ante las Naciones Unidas? ¿Por qué no reclamamos sanciones contra ExxonMobil por estar usurpando propiedad venezolana en connivencia con el régimen de Cuba? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Y por qué no buscamos que el apoyo de esos tantos que nos llenamos la boca, de 50 o 60 y más países que nos apoyan, para que nos apoyen en este tema? ¿Cómo es posible que a estas alturas siga siendo Samuel Moncada, el representante de Maduro, el representante de Venezuela ante las Naciones Unidas? ¿Dónde están las acciones fuertes, diplomáticas, políticas y de calle para que eso no siga ocurriendo? No, el único que se le ocurrió que recoger firmas para que expulsen a este señor de allá de la ONU, una firma, un documento, 150.000 firmas es lo que ha recogido Diego Arria. Es lo único que ha ocurrido, más nada. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Decirle, hay que pelear la presencia de Venezuela en ese juicio. Como abogado yo no puedo entender que se renuncie a ese escenario. Debiera presentarse allí la Asamblea Nacional, físicamente, y decir en esa audiencia, señores, nosotros somos la representación, yo soy Venezuela, Maduro no es Venezuela, ni Delcy Rodríguez es Venezuela, ni Jorge Arriaza es Venezuela. Yo soy Venezuela y vengo a defender. Y creo que Guyana ha violado todos los pactos y todos los acuerdos posibles y que se han hecho. Y quiere beneficiarse de aquella tracalería que hicieron en el laudo de París. Y entonces, nosotros venimos a hacer una defensa boba, una defensa de papel, nada más. Mire, señores de la Corte, nosotros no vamos a ese juicio, porque ese juicio es irrito, es nulo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, esa Corte Internacional de Justicia dicta sentencia, a pesar de todo lo que se diga, y dice, no, ese territorio es de Guyana? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? El reglamento de esa Corte permite contrademandar y permite pedir medidas cautelares para que Guyana cese en lo que está haciendo en estos momentos sobre el territorio que no le pertenece. Nosotros no podemos estar renunciando a espacio y nosotros necesitamos exigir que por la vía de los hechos también se respete a Venezuela. No coincidir solamente. Fui para ustedes, Carlos Ramírez López, para algunos, doctor Ley.